buenas tardes, buenas noches a todos los amigos de Argentina y del mundo, ¿por qué no? Mi nombre es Mariano Mirgoni y soy de Córdoba, del capítulo Córdoba. Nos organizamos por capítulo en esta FINEC, como le decimos, Fraternidad Internacional, llena de amigos, de colegas, de fraternos. Espero que esté bien, que se haya podido relajar en este feriado XXL, el último del año, y por suerte se termina el 2020, ¿no? Qué alegría. Bueno, esta fraternidad no nació en Córdoba. Usted dirá, los cordobeses son picantes, sí, es cierto, pero no nació en Córdoba, nació allá en los Estados Unidos, y para eso le voy a pedir a mi amigo y a mi papá, papá de sangre, por lo menos él dice así, me ha dicho así por 40 años, Oscar Mirgoni, ¿qué te parece si nos contás brevemente la historia de FINEC y su visión? Hola, buenas tardes, buenas noches a todos. Un gusto estar con todos ustedes en una reunión más por Zoom de la fraternidad. La verdad que Mariano me propuso que diera la visión, y la verdad que hace mucho tiempo que la escucho y la he escrito. Incluso la tengo en distintas versiones, es decir, la visión para periodistas, por ejemplo, la visión para gente nueva, la visión para que no sea tan pesada cuando la enviamos a algún lugar, pesada en el sentido de pesada desde el punto de vista de la compasión, ¿no es cierto? Pero preferí ir a ver las páginas de dónde sale la fraternidad, porque hay un libro escrito que se llama La gente más feliz de la Tierra. No sé si ustedes lo han leído, visto. Se lo aconsejo, quienes no lo hayan leído y quieran tener una lectura grata, amena y realmente muy bien hecha, porque literalmente es un libro bien hecho. Léanlo, La gente más feliz de la Tierra. Pueden pedirlo a cualquiera de nosotros y con mucho gusto se lo vamos a hacer. No hay muchos libros de esto, no conseguimos mucho, pero si hay algo que lo vamos a entregar gratuitamente. Y me fui al libro, a la página donde se inicia la fraternidad, y comienza, algunos de nosotros ya lo sabemos, con Demo Zakarian. Dema era una familia armenia que venía de una familia profundamente cristiana que había llegado a los Estados Unidos, que había empezado de nada, el padre de él, y puso una hermosa granja que fue prosperada en tiempo en que los Estados Unidos también económicamente se fue haciendo una potencia económica. Allí, Cristiano trataba de ver qué pasaba, que había muchos hombres que no iban a la iglesia ni iban a ningún lado. Y Dios le puso en su mente la idea de que pudieran hacer reuniones en un lugar común y corriente, como en un bar, en un comedor, es decir, un lugar donde no hubiese vitrales, no hubiese nada de algo eclesiástico, algo de iglesia, sino simplemente un bar donde se sentaran a tomar un café, a comer algo, y que uno de ellos contara la experiencia que había tenido acerca de las cosas no comunes, porque no es común, sino algo que va más allá de lo común, es decir, una experiencia
con Dios, con su creador. Y es así como él, por una indicación que Dios le da, en el sentido que lo impulsa, empieza esta organización que después se extiende en casi todo el mundo, Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. ¿Por qué fraternidad? Porque somos fraternos, somos amigos, somos más que amigos, nos reunimos en un lugar y con el tiempo eso hace más que una amistad porque realmente nos une algo en común que es la fe en Jesucristo. Internacional, fraternidad internacional porque se ha extendido por todo el mundo, empezó con un puñadito, como el mismo Evangelio dice, un grano de mostaza, que después se arma, el grano de mostaza es muy chiquito, pero se arma un árbol muy grande. Y de hombre en el sentido hombre o mujer, hombre o mujeres de negocio, del Evangelio completo, y Evangelio es buenas nuevas, buenas nuevas. Y eso es lo que intentamos en cada capítulo que hay en el mundo, de dar buenas nuevas. ¿Y cómo la damos? Con alguna experiencia que haya tenido alguno de nosotros sobre su creador. De modo tal que usted y yo salgamos con fe. La semana pasada escuché a un hombre que realmente yo lo había sacado de la enfermedad de él y de su esposa, y realmente salí con mucha, mucha fe de que Dios hace las cosas posibles. Nuestros imposibles se transforman en cosas posibles. Y eso fue algo muy grato para mí, porque perduró en mí unos cuantos días. Esa frescura que da cuando Dios, por medio de un testimonio de cualquiera de nosotros, cuenta qué experiencia tuvo con su creador. No es fácil que transmitir algo que puede decir, bueno, pero yo, pero para mí no. Bueno, pero cuando se transmite y Dios está en el medio de eso, hay una frescura y hay algo que se transmite porque no es nuestro, es algo más que llega al corazón de la persona. Esto no es una fórmula matemática, no es fórmula matemática, no hay forma que nosotros le podemos demostrar que existe Dios, pero sí podemos contar nuestra experiencia y podemos también, por medio de la oración, ver milagros como en alrededor del mundo que Dios está haciendo. Gente que por medio de la oración Dios lo sana, Dios le provee de las cosas económicas, Dios le cambia la vida. Y eso es lo que intentamos hacer en estas reuniones. ¿Cómo nos solventamos? Bueno, las iglesias tienen su modo. Hay las iglesias que nos rodean, ya sea católica, evangélica o mesiánica, judía mesiánica, tienen sus ingresos. Nosotros tenemos nuestro trabajo y de allí nos manejamos con nuestros ingresos. Es decir, no tenemos fines de lucro. Eso es lo que intento decir. No tenemos fines políticos. No, entre nosotros particularmente podemos tener una ideología, una forma de pensar, una forma de ver la política. Pero dentro del grupo tratamos de no hacerlo porque no es nuestro fin. Nuestro fin está en transmitir de una persona común, y al decir, cuando decimos hombre de negocio, es que negamos el ocio. Negocio es negar el ocio. Por eso trabajadores que trabajan, que sea un electricista, un peón o un doctor o un científico, todos juntos, porque allí nos igualamos y transmitimos esto que es la esencia, la fe que se transmite de una experiencia a otra.
Bueno, no tengo más cosas en este momento que decirle, pero sí le quería decir esto, que fui al libro, La gente más feliz de la Tierra, y encuentro esa frescura de los primeros inicios. Y yo quiero transmitir esta noche, esa frescura del inicio de la fraternidad allá en el año 1951, cuando Demo inició en una cafetería Clifton de esta organización. Y esa frescura no la podemos dar nosotros, la da el Espíritu Santo. Por eso, en esta noche, quiero darle de nuevo la palabra a Mariano para que él siga con estas tareas de llevar adelante como maestro de ceremonia. Muchas gracias. Bueno, gracias Oscar, gracias. Y así es, en el 51 en una cafetería y ahora en pandemia por Zoom. Pero acá seguimos. Creo que Zacarias no se imaginaba esto años después. Pero pese a eso, aquí estamos, juntándonos, reuniéndonos, como decía Oscar. Le agradecemos a los casi 23, 24 participantes que nos acompañan hoy de toda la Argentina. Así que muchas gracias por participar, por estar. Les pedimos que se relajen y esperemos también que disfruten esta reunión que hemos preparado para ustedes. Y sin más preámbulo, vamos al plato principal. Hoy nos va a contar su historia de vida a corazón abierto, como decimos nosotros. Corazón abierto requiere valentía porque uno cuenta cosas íntimas, profundas del ser de cada uno. Él es del norte de Buenos Aires, de Tigre, me dijo precisamente, o de la zona de Tigre. Maximiliano Cunat se llama, 49 años, casado, tiene 3 hijos y se dedica a asesorar empresas tanto en lo económico como en lo comercial. Maximiliano, ¿me escuchás? ¿Estás ahí? Acá estoy, Mariano. ¿Cómo te va? Bueno, perfecto, te escucho y te veo perfecto. Bueno, Maximiliano, te paso el timón de esta reunión. buenísimo. Muchísimas gracias, Mariano, Oscar, por la invitación. Para mí es un placer Gracias a vos. y a la vez un desafío, porque digo, para ya meterme en lo que es contar mi vida o recorrer mi historia, digamos, yo también lo llamo de esa manera. Venía pensando y claramente pidiéndole al Espíritu Santo que me iluminara como para poder tocar, aunque sea el corazón de una persona nada más. Con eso alcanza, ¿no? Porque estamos acá como para poder llegar y por ahí que algo de nuestra historia le resuene a alguno de los que nos escuchan, como para que se sientan identificados y poder emprender este camino, digamos, ¿no? Que es muy lindo. Yo pensaba en mi vida y digo, y veo las cosas de Dios como en mi vida como simples, como la simpleza, ¿no? Yo nací en una familia tradicional, mis padres siguen casados, por suerte, y como bendición todavía están los dos vivos. Soy el hijo del medio, somos 3 hermanos, yo soy el del medio. Una familia de clase media, bien constituida, en donde digo, no se hablaba mucho de Dios en la práctica o en la vivencia. Era más que nada muy formal, ¿no? Entonces, ya empezando en mi casa y después yendo a un colegio religioso también, todo mi primer contacto inicial con Dios, con Jesús, es muy formal, ¿no? Es muy,
muy de las cosas que hay que hacer, de las cosas que hay que cumplir, de ceremonia, rigidez, y esto hay que hacer y esto no hay que hacer, ¿no? Y muy poco de las emociones, del sentir, o sea, todo como muy, muy racional, ¿no? Y eso fue, digo, tanto mi niñez, que fue una niñez linda, sin, gracias a Dios, sin ninguna necesidad, con mucho amor de mis padres, de mis hermanos, con lo cual una vida que no fue difícil, sobre todo en esa etapa, ¿no? No tuve ninguna carencia. Y eso, digo, también uno lo va tomando como natural y como dado, es lo que corresponde, es lo que me toca. Digo, sin hacer nada me lo gané, ¿no? Y lo quiero seguir, y me lo merezco. Esa es un poco la idea, ¿no? Y yo siempre fui al mismo colegio, de primario y secundario, y durante la secundaria había encuentros de jóvenes, y entonces ahí la experiencia quizás de Jesús empieza a ser un poco más cercana, con esta efervescencia que tenemos cuando somos jóvenes o adolescentes, y quedé enganchado, digamos, como para poder seguir participando en reuniones y en algunas actividades que había. Y el primer recuerdo de así, de una experiencia un poco más, menos racional y más como simple, fue una vez caminando por la calle. Yo debo haber tenido 17, 18, 19 años, no más que eso. De ir caminando. Yo vivía en esa época con mis padres en Buenos Aires, en Capital, digamos, en Cava, y iba por una calle que tiene unos árboles muy lindos, y iba pensando, ¿no? Rumbo a una de estas reuniones, y con la certeza de decir, soy un preferido de Dios, porque la verdad, hasta ese momento, digo, de nuevo, mi familia, yo veía cómo iban pegando distintas balas al costado mío, porque, no sé, los padres de algún amigo mío se habían separado, un compañero mío de colegio, el padre se había muerto, digo, y en mi casa todo más o menos fluía, ¿no? Mi padre tuvo algunos inconvenientes de trabajo, pero nada serio, digo, nunca nos faltó nada. Entonces, digo, y con esta idea de ser un preferido de Dios, ¿no? Eh, y bueno, eso, digo, nada, fue como una bajada así, ¿no? Y después yo fui a la facultad, estudié para contador y licenciado en administración, me recibí de las dos carreras, empecé mi trayectoria profesional en relación de dependencia, y medio como que la vida fue tomando, digo, uno se va poniendo más serio, digamos, y va pensando que va tomando las riendas de su vida, y va pensando que todo lo que logra y todo lo que va consiguiendo, el mucho o poco éxito profesional es mérito propio, y se lo merece, y entonces uno se va como agrandando en el ego, y yo iba poniendo como al costado mi experiencia de Dios, ¿no? De Jesús, con esta idea eh, de poder participar en algunos ritos y demás, pero digo, porque había que ir, ¿no? Había quedado como de nuevo vuelto a lo que siempre fue en mi casa, esa experiencia de Jesús, más que nada a través de una religión, de qué es lo que hay que hacer. Y, y no tengo ganas, y entonces empezar a dejar de ir a la iglesia que me tocara, o dejar de rezar, o de orar, o dejar de tratar de conectarme
con Dios, ¿no? Cuando tenía 24 años la conozco a la que es mi mujer, que se llama Paula. Nos conocimos a través de unos amigos, nos pusimos de novios y ella viene de una familia que no tiene así como la mía, un mandato del deber ser, digamos, en cuanto a lo que es lo religioso. Y entonces, digo, fue un colegio laico, no tuvo ningún tipo de preparación, de ningún tipo de seteo religioso, digamos. Y tampoco ocupaba un lugar importante en su vida. Y entonces yo también me embarqué en esa, ¿no? Y si bien nos casamos y demás, digo, nada, no ocupaba un lugar y no le dedicábamos ningún tipo de pensamiento a nuestra relación con Dios, ¿no? Ni personal ni como pareja. Hasta que un día, ya hacía 2 años que estábamos casados y Paula queda embarazada. Y la verdad para nosotros fue una noticia muy linda porque siempre habíamos querido, desde que nos habíamos conocido y habíamos proyectado una familia, siempre habíamos querido tener hijos, yo decía que quería tener muchos hijos y bueno, nada, se queda embarazada y fue una alegría inmensa. Hasta que a los 4 meses nos enteramos que a raíz de una infección urinaria ella va al hospital, le hacen una ecografía y por la vejiga y demás, y la ecógrafa le dice, ¿quién es tu médico, tu obstetra? Bueno, lo llama la obstetra y el obstetra al rato la llama a ella y la cita en la oficina de él, en su consultorio. Yo estaba trabajando, ella va, creo que fue con la madre, porque estaban con la madre, qué sé yo, y ahí se entera de que el bebé tenía un problema de desarrollo y que muy probablemente, básicamente la vida era inviable, no iba, no tenía muy pocas probabilidades de vida. Y fue un golpe duro porque teníamos mucha ilusión, como tiene todo el mundo cuando uno queda embarazado, pero además fue un golpe adicional porque no fue la pérdida de nuestro primer hijo en el momento, ella no perdió el embarazo, sino que ella, sabiendo que el embarazo y el bebé no iba a llegar a término, aún así todavía estaba embarazada. El bebé todavía vivía, no iba a poder llegar a desarrollarse totalmente, pero el bebé todavía vivía. De hecho, ella continuó con el embarazo durante 3 meses más, desde que nos enteramos que no iba a poder nacer hasta que finalmente se desencadenó el parto y de hecho llegó a los 7 meses de desarrollo y tuvo un parto natural. Y lo que nos pasó, esa fue la primera, el primer momento en donde Paula y yo empezamos a orar juntos. Nos unimos mucho y empezamos a orar, pero digo, con la idea de que nos contuviera, de que nos diera fuerza para poder encarar esto que nos pasaba. En ningún momento, digo, sí, a ver, uno quiere que de repente se produzca un milagro y vaya Paula al médico la vez siguiente y le dijera, mirá, la verdad no vemos nada y el bebé va a nacer y va a salir, digo, sí, ojalá.
y no faltaron ganas de eso, pero el pedido que hacíamos en oración era más que nada paz para nosotros y fortaleza como para que pudiéramos transcurrir o pasar ese hecho, ese dolor que estábamos teniendo, y que no fuera algo que rompiera nuestro matrimonio o que fuera algo que pudiera debilitarnos como pareja, ¿no? Así que bueno, ese fue como un momento en donde uno, o yo, me acuerdo de haber orado mucho, de estar, me acuerdo de imágenes, así flashes mentales, de estar los dos en la cama, acostados, y ponernos a orar, ¿no? Muchas noches, muchas noches. Y bueno, nada, digo, después de eso, es como que de nuevo, pues pasamos eso, finalmente fue un dolor muy grande, pero al tiempo Paula tiene el primer parto donde el bebé nace muerto ya en mayo, y en agosto nos enteramos que estaba embarazada de nuevo. Entonces, digo, si bien uno no reemplaza una cosa con otra, digo, sí, quizás los sentimientos de tristeza y alegría se mezclan y uno tiende a mirar hacia adelante, ¿no? Y de nuevo, como las cosas más o menos empiezan a ir a encarrilarse, bueno, durante todo ese embarazo oramos por la salud de nuestro bebé, pero digo, nada, después nació bien y uno se va olvidando, pero digo, de nuevo, no es que yo me alejaba y hacía cualquier cosa. Eh, yo creo que lo que perdía de vista era esa conexión personal que yo lograba y que habíamos logrado con mi mujer en el momento de orar, de sentirnos escuchados, porque realmente en el momento en que peor la estábamos pasando, la gente venía y nos decía, yo no entiendo cómo están así ustedes, porque nos veían bien y digo, nosotros lo que pedíamos era paz y de hecho teníamos paz en nuestro corazón. Estábamos tristes, sí, pero teníamos paz, digo, lo recorrimos con alegría en la tristeza, digamos. No sé si se entiende, pero... em, y lo que me pasaba después, cuando uno echa mano de la oración o de nuestra relación con Jesús, en los momentos en los que uno necesita pedir, y después se olvida, o yo me olvidé, y volví a una relación así más distante, más fría, más de formalidad, de cumplir, bueno, tales ritos o tales cosas, y no tanto la relación personal, ¿no? Por diversas circunstancias matrimoniales, digamos, no fue a causa de la pérdida de nuestro primer bebé, pero digo, con mi mujer entramos en una etapa en donde no nos empezamos a llevar muy bien. Mi hija más grande, digo, la más grande ya había nacido. Y empezamos a discutir, a pelearnos, a tener como desencuentros. Y en ningún momento en esa etapa se nos ocurrió retomar la oración como para decir, bueno, pongámosle el pecho a esto y pidámosle de nuevo a Jesús y a Dios Padre que nos escuche y que nos dé de nuevo las herramientas o la paz en el corazón como para poder recorrer esta etapa que nos toca, ¿no? Y nuestro matrimonio se hizo bastante complicado.
Pero digo, nada, creo que ahí Paula, mi mujer, empieza ella un camino por su cuenta personal de mucho más acercamiento a Jesús, a la oración, y yo seguía todavía con una idea de cumplir, ¿no? Yo no sé si tienen presente la parábola del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo está el padre, el hijo menor que en un momento viene y le toca la puerta al padre y le dice, quiero mi parte de la herencia, se va, la gasta, hace cualquiera, y en un momento que la está pasando muy mal, dice, bueno, voy a ir a pedirle perdón a mi papá, que no merezco, le voy a decir que no merezco ser más su hijo, pero que aunque sea me trate como uno de sus trabajadores, de sus jornaleros, que la pasan mejor que yo. Y hay otra figura, que es el hijo mayor, que nunca se va del lado del padre, ¿no? Y que cuando vuelve el hijo este menor que había hecho cualquiera y se había gastado toda la plata, el padre lo perdona con corazón de padre y lo vuelve a tratar como hijo y hace una fiesta. Y el hermano más grande se pone celoso y le reclama al padre, yo que siempre estuve acá, que nunca te pedí nada y que siempre te hice caso, nunca me diste un cabrito como para festejar con mis amigos. Y el padre le dice, pero ¿cómo? Si digo, todo lo mío es tuyo, le dice. ¿No? Lo que tenés que tener en cuenta ahora es que volvió tu hermano, estaba muerto y lo recuperamos, alegrémonos. Y les cuento esto porque es una parábola que a mí siempre me gustó muchísimo y siempre me sentí muy identificado con el hermano mayor. ¿Por qué? Porque con esta idea de haber sido educado y de haber tenido el privilegio, no aprovechado de conocer a Jesús y desde que soy chico, entendido como un cumplimiento. Y yo lo pensaba el hermano mayor como, siempre estuve acá, siempre puse la cara, qué sé yo, ahora si la estaba pasando bien o mal, si era lo que quería o no, si realmente quería al padre y lo amaba y hacía eso para honrar a su padre, nunca se le cruzó por la cabeza. Bueno, yo me siento en muchas etapas de mi vida y sobre todo en mi etapa adulta de esa manera, como bueno, yo estoy acá y tengo alguna relación con Dios porque hay que tenerla, y cumplo. Si me pide ir a la iglesia, voy a la iglesia. Si me pide, bueno, hago no sé qué. Y ahora, si realmente le pongo el corazón, si realmente, como me dice un amigo, no solo creo en él, sino le creo lo que me dice que va a pasar, si realmente lo escucho, nada, nunca. Y la verdad, yo pensaba ¿por qué decía al principio que en definitiva mi testimonio no es así grandilocuente, no tuve un rayo de sabiduría que me cayó, ni me pasó algo gravísimo, porque tampoco estuve, nunca fui por decirlo mal y pronto, digo, un descarriado que anduve en cualquiera, qué sé yo, por la formación que tuve, o sea, por el privilegio de haber podido saber que Jesús existía desde el día que nací, pero no lo aproveché, digo, y de empezar a verlo en las cosas simples de la vida. Después de mucho recorrido, digo, hace 2 o 3 años, 3 años, para ser exactos, mi hijo más chico empieza con algunos problemas de salud, ¿no? Empieza con temas más que nada en el colegio, siempre le había ido bien en el colegio, pero empezó a tener como distracciones en el colegio, nos empezaron a llamar como que molestaban la clase, como que no entendía algunas cosas, y empezó a tener dificultades cognitivas, ¿no? Y en un proceso que duró 6 meses se fue deteriorando su capacidad cognitiva y nosotros estábamos en una
gran incertidumbre, no sabíamos qué le pasaba y los médicos tampoco, no podían decirnos qué era lo que pasaba. Y esa incertidumbre duró medio año del 2017 y medio año del 2018. Estuvimos un año sin saber qué corno le pasaba, y durante un año mi hijo cada vez estaba peor. Digo, empezó que seguía interactuando, podía interactuar y qué sé yo, y te hablaba hasta que dejó de hablar, dejó de poder expresarse, dejó de poder moverse con voluntad. En un momento caminaba, ¿no? Y uno lo agarrábamos de la mano, si vos lo agarrabas de la mano y caminabas, él caminaba atrás tuyo. Le soltabas la mano y se quedaba parado. Y si vos no lo agarrabas de la mano, no caminaba más. Digo, una cosa, y eso era como día tras día, tras día, tras día, que se fue de a poco poniendo cada vez más complicado, hasta que en mayo del 2018 tiene un episodio catatónico, dijeron que había sido, que quedó, se le pusieron rígidos los miembros superiores e inferiores, dejó de caminar, quedó medio postrado en una cama, ¿no? Y ahí tenía algunos síntomas de que pudiera ser una encefalitis, pero no sé, digo, algunos médicos decían, parece una encefalitis porque tiene estas características de encefalitis, pero no cumple todas estas otras, ¿no? Y entonces, digo, no teníamos manera de saber, y había algunos médicos que opinaban una cosa, y lo peor de todo era que el pediatra de él opinaba que era una encefalitis, el neurólogo con el cual estábamos no estaba tan convencido, y entonces, como era tenía que ver con algo más neurológico, y bueno, la palabra que más peso tenía era la del neurólogo, ¿no? Él estuvo internado una semana. Durante esa semana se la pasaba de las 24 horas del día, 10 horas gritando. No enfocaba los ojos. Una cosa que todos desconcertados. Y en esa semana, en un momento, nadie sabe por qué, porque no le dieron ningún tipo de medicación, tiene como un pequeño repunte. Pequeño, les estoy diciendo, se logró parar de la cama, nada más, ¿no? Y caminaba un poco, ahora no hablaba. Entonces nos mandaron a casa, y en mi casa estábamos a la buena de Dios, digo, estábamos solos, ¿no? Mi mujer, yo, no sabíamos cómo encararlo, no sabíamos qué tenía, y estuvo 2 meses en mi casa que cada vez estaba peor, 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 hasta que en julio mi mujer lo interna de nuevo porque yo no estaba en Buenos Aires, estaba de viaje. Me había ido por 15 días de viaje, y lo interna mi mujer, y esa internación, digo, no les voy a hacer el cuento médico, pero digo, entró en Fleni a los 3 días le dijeron, mira, acá no te podemos ayudar, y la mandaron a otro lugar, y estuvo 2 meses internado. Y digo, esa es la primera cosa que yo empecé a ver como la mano de Dios y de Jesús en toda esta situación, que fue esa derivación de Fleni al Sanatorio Mitre, que lo derivaron, hizo que en el Sanatorio Mitre, cuando le dieron la entrada ahí, se hizo cargo del caso de él una pediatra de piso que se lo puso al hombro, y que fue la que empujó de una manera, sin conocerlo, sin saber quién éramos, nada, que se hiciera una interconsulta con una neuróloga del Garrahan, que era especialista en enfermedades, en encefalitis, en realidad en enfermedades neurológicas autoinmunes, y que estaban relacionadas con la encefalitis.
Y ella fue como un ángel, fue realmente un ángel, porque pensaba exactamente igual que el pediatra de mi hijo, que estaba fuera del sanatorio y que no podía influir en el tratamiento, y entre los dos, digo, fueron tomando las decisiones en conjunto que hicieron que en un momento le dieran, que trataran la enfermedad de Rafael como si fuera una encefalitis, y dijeron, bueno, vamos a buscar resultados empíricos. Démosle el remedio que les damos a los que tienen encefalitis a ver qué pasa. Se lo dieron y a los 20 días Rafael empezó a recuperar y al mes y medio hablaba. Digo, hablaba después de 4 meses de no hablar. Y yo pensaba, digo, podríamos habernos quedado, en vez de derivarnos desde Fleni, nos podríamos haber quedado en Fleni, el neurólogo podría haber dicho no, no sé qué, bla, bla, bla. Podríamos haber ido a parar a cualquier clínica de Buenos Aires. Si a mí me hubieran dado a elegir, nunca hubiera elegido el Sanatorio Mitre, pues yo vivo, como decía Mariano, en Tigre, que eso es la zona norte de Buenos Aires. El Sanatorio Mitre queda en el medio de la ciudad de Buenos Aires, en la zona de Once, que para llegar yo desde mi casa allá, para no entrar con el auto a Buenos Aires, íbamos hasta la estación de tren de Tigre, nos tomábamos el tren, ahí nos tomábamos un subte, hacíamos combinación con otra línea de subte y ahí llegábamos a la clínica. O sea, para nosotros era lo más a trasmano que había desde mi casa, esa clínica. Ahora, ¿por qué llegamos a esa clínica? Y bueno, digo, uno puede decir, bueno, fue casualidad, o como nos gusta decir, creo que a muchos de los que estamos acá, fue una diosidencia, ¿no? Porque tenía que ir a esa clínica para que se encontrara con Julieta, que era esta pediatra, y finalmente nos pudiera ayudar y sacar. Y ese periodo de Rafael, digo, de nuevo, con mi mujer, oramos mucho. Y oramos mucho, no, digo, sí, para que se curara, oramos mucho para que, digo, Rafael de repente se conectara, porque era como que le habían apagado el switch, ¿viste? Se había desconectado. Pero también en 2 meses, les soy sincero, con mi mujer, cada uno por su parte, pero después nos sinceramos, también pensamos, bueno, por ahí lo mejor, digo, yo pensaba, ¿cuál es el futuro de este chico? ¿Estar postrado el resto de su vida en una cama sin conectar, sin estar? Digo, bueno, por ahí lo mejor es que se muera, no sé. Y ahí es donde uno, o yo dije, bueno, me entrego, me pongo en las manos de Dios. Digo, yo cada vez que pida, sí, voy a pedir porque Rafael se recupere. Pero digo, si no es lo que tiene que pasar, digo, que sea lo que vos, Señor, pensás que es lo mejor para él, para mi mujer, para sus hermanos. Digo, y bueno, que sea lo que vos pensás y tenés planeado para todos nosotros, ¿no? Creo que uno, ahí yo hice el clic de dejar de tratar de torcerle la mano a Dios, queriendo que las cosas pasaran como yo me las imaginaba que tenían que pasar, y dándole el espacio para que Él hiciera que las cosas pasaran de la manera que Él quiere que pasen. Que a la larga es lo mejor para nosotros, digamos, ¿no? Porque yo les contaba esta desaveniencia que habíamos empezado a tener a nivel matrimonial, que duró varios años, y antes de que Rafael se enfermara, yo creo que íbamos destinados a separarnos con mi mujer. No lo puedo asegurar, pero ya estaba, viste, cuando ya estábamos como desgastados, cansados los dos, con ganas de tirar la toalla, y en el medio se produce la enfermedad de Rafael, y eso no solucionó los problemas que teníamos, ni mucho menos, pero sí
una constante a lo largo de mi matrimonio fue que en los momentos así difíciles, porque antes, además del embarazo que habíamos perdido, también tuvimos otra situación bastante complicada, es como que digo, estaba fuera de cuestionamiento nuestra relación, nuestro matrimonio, y nos apoyamos mucho los dos y mucho en la oración, ¿no? Entonces, digo, me parece que no es que Dios hizo que Rafael se enfermara para que nosotros no nos separáramos. Pero, digo, Rafael se enfermó no solo para que nosotros nos separáramos, pero creo que fue una de las cosas por las cuales posiblemente yo estoy seguro que si no hubiéramos pasado por eso, íbamos camino a la separación. Entonces, de nuevo, no quiero que suene que mi hijo se enfermó para que yo no me separe, pero me parece que fue una de las causas que había que bucear y solucionar, ¿no? Y el hecho y a través de la enfermedad de Rafael, nosotros pudimos recomponer y pudimos revalidar nuestro compromiso matrimonial, ¿no? Eso hizo que mi matrimonio fuera una seda de la noche a la mañana, no, de ninguna manera, sigue siendo una lucha, pero desde otro lugar, desde otro convencimiento. Y eso no fue porque yo me puse las pilas o Paola se puso las pilas, eso fue porque la mano de Dios no solo obró para que Rafael se sanara y hoy esté como si no le hubiera pasado nada, habiendo aprendido, yo creo que como familia, como matrimonio y como familia, la enfermedad de Rafael vino a mostrarnos muchas cosas que teníamos nosotros que cambiar, que teníamos que hacernos cargo, que teníamos que enfrentar, digamos, ¿no? Y nos hizo muy bien. Nos hizo muy bien. Y digo, parece una locura que yo diga que un hijo mío se enfermó y estuvo 2 años, digo, perdió 2 años de colegio. No sabíamos, en un momento no sabíamos ni cómo iba a terminar. Digo, y fue una bendición, digo. Y lo digo más allá de que hoy Rafael está bien, digamos. Ya todavía Rafael no estaba bien y nosotros ya veíamos que en realidad esto era porque teníamos que ver otras cosas también, ¿no? Yo, antes de que pasara lo de Rafael, yo tuve un clic personal en donde finalmente me permitió también vivir lo de Rafael desde otro lugar, que fue en una actividad así religiosa, pero también más bien laica. Me di cuenta que yo había vivido toda mi vida como el hijo pródigo no, sino el hijo mayor, y que tenía el corazón endurecido y había enterrado el corazón y que no podía vivir más así. Y que no podía vivir más de la manera en que estaba viviendo mi relación con Jesús, porque descubrí que era amado. Yo era amado, sin merecerlo, y contrariamente a lo que yo había creído toda mi vida, de que había nacido en una familia y me merecía estar en esa familia y me merecía que me vaya bien o me merecía tal cosa, digo, me sentí en esa actividad, logré conectarme con que no importaba quién era yo, qué era lo que había hecho. Yo profesionalmente tuve varios problemas porque yo soy
muy crítico y muy exigente conmigo mismo y tengo bastantes problemas de autoestima. Y eso me lleva a desempeñarme, o me llevó en distintos puntos de mi carrera profesional en relación de dependencia, a desempeñarme por abajo de lo que era necesario, y hizo que yo perdiera, digo, a mí me echaron de varios trabajos, no porque hubiera choreado, hubiera hecho cualquier cosa, sino porque, digo, nada, siempre yo puedo justificar cada una de las desvinculaciones que tuve. No porque le empezó a ir mal a la empresa, no porque se achicó, no porque todo lo que quieran. Digo, racionalmente tiene una explicación. La explicación en el fondo es que yo no estaba 100% comprometido, ¿no? Y entonces, digo, yo no con este tema de autoestima, que digo, me cuesta, hoy también lo sigo teniendo, digo, me cuesta, es bastante complicado porque me cuesta, por un lado, reconocerme vulnerable, pero a la vez, digo, es el principio como para empezar a quererse uno mismo sabiendo que uno, digo, no es perfecto, no puedo pretender ser perfecto. Y me cuesta mucho eso. Y en esta actividad, fue una actividad de un fin de semana, entendí que Jesús me quería así, como era. Digo, yo no me podía querer, pero Él me quería. Y no importaba lo que yo había hecho, ni lo que había pasado, ni cómo estaba mi matrimonio, ni qué era lo que había, nada. ¿No? Digo, y sin merecerlo, ¿no? Gratuitamente, soy amado. Y cuando pude entender eso, me liberé de un montón de cargas propias y de cargas de mi familia, de esta idea del deber ser, ¿no? Digo, mis padres amorosos, pero con mucha carga del deber ser, ¿no? No, esto tiene que ser así, no esto así, el que dirá, mucho del que dirán, y eso, digo, a uno se va llenando la mochila y tiene que cumplir expectativas, no solo de los demás, sino en la medida en que uno también es exigente, esas expectativas se las carga uno mismo, se carga la mochila, y es una mochila que llega un momento que yo no la pude sostener más. Y el día que entendí que era necesario llevar esa mochila, que yo era amado así como era, con 13 trabajos perdidos, con problemas en mi matrimonio, con problemas de autoestima, que yo era querido así como era, imperfecto, sin ningún tipo de condición. Ese día me, me partió la cabeza, se me abrió un mundo en donde dije, bueno, esto cambia las reglas de juego, ¿no? Y me costó un par de años más todavía poder capitalizar para mí esa nueva realidad. De desarrollar una relación con Jesús totalmente libre y sabiéndome amado, y que podía, nada, hablar con Él, pedirle, orar, agradecerle, y que todo lo que pasara o no en mi vida, digo, con mi mejor esfuerzo, digo, no era nada merecido, sino es todo regalado, digamos, ¿no? Y tuve la suerte de conocer un grupo de amigos que me empezaron a abrir los ojos a cómo uno puede relacionarse con Jesús de una manera distinta, y cómo uno puede involucrar a Jesús en todos los aspectos de la vida. Y cómo para mí la palabra, el Evangelio, era una historia, y en el último año
una vez con este grupo de amigos tenemos una reunión los sábados a la mañana, a las 7 de la mañana. Yo toda mi vida me gustó dormir, ¿no? Y resulta que cuando me invitan por primera vez a participar de esta reunión, yo digo, estos están mamados, a las 7 de la mañana, un sábado. Digo, ¿a qué hora me tengo que acostar el viernes para poder levantarme a las 6:20 para poder llegar a las 7 a donde sea la reunión, ¿no? Pero en ese momento mi mujer me empujó y me dice, hace falta que los hombres recen por sus familias también. Algo así me dijo, ¿no? Pero yo internamente me acordé mucho de una película de Jim Carrey que se llama, en inglés se llama Yes Man, que lo desafían a que tiene que decir que sí a todo, ¿no? Entonces él se psicopatea como que dice que sí, que sí, que sí, se le van abriendo oportunidades, ¿no? Entonces, en el momento en que me vino esa invitación, me acordé de eso y dije, bueno, voy a decir que sí, a ver qué pasa. Y fue una bendición. Fue una bendición porque a partir de empezar a participar en ese grupo, yo sentía como se me iban cayendo las capas de dureza del corazón. Sentí, y una vez lo dije en una reunión de los sábados, me sentía como un chico, como un niño, porque yo había escuchado muchas veces a lo largo de toda mi vida el Evangelio, pero me encontré escuchando evangelios como si fuera la primera vez que lo escuchara, entendiendo, teniendo como un entendimiento, esto es por acá, no puedo creer, este evangelio lo escuché 50 veces y hoy, a los 49 años, es la primera vez que lo entiendo de esta manera. Empezando yo a lo largo de mi vida había escuchado mucha gente decir que el Evangelio es palabra viva, que es real para hoy, que se vive hoy. Y no me había pasado nunca eso a mí. No me había pasado nunca, hasta, les soy sincero, este año fue como revelador de empezar a entender, este pasaje, a esto que me está pasando con Paula, lo entiendo, o tal cosa, mirá, no sé, empezar a descubrir que me estaba hablando a mí, que era como si no lo hubieran escrito para contarnos, la vida de Jesús, sino que realmente fue escrito para que nosotros escuchemos cómo Jesús nos habla. Hoy no me había pasado nunca. Y entonces les dije, me siento como un chico porque estoy descubriendo que Jesús me habla, que es real y que esto, digo, lo puedo aplicar en mi vida, lo veo acá, lo puedo hacer real. Y también este grupo, y digo, no son mis únicos amigos. Yo les digo amigos porque hay muchos, las reuniones a raíz de la pandemia, igual que estas reuniones de la fraternidad, las hacemos por Zoom. Y me pasó de tener, digo, una relación, un afecto, un amor por la persona que estaba conectada y que yo nunca en mi vida la había visto en persona, de querer abrazarlo, pero con una necesidad fuerte, porque lo que hacíamos era, digo, y lo seguimos haciendo, nos compartimos nuestras vidas, lo que nos pasa, a la luz de Jesús, a la luz del Evangelio también, digo, y
y no hay nada más, y ahí entendí que no hay nada más simple que el amor que nos dice Jesús que nos tenemos que tener, que es abran el corazón. Cuando nos hablamos con el corazón, digo, automáticamente se genera una relación de afecto que es, para mí es impresionante. Digo, por ejemplo, lo veo ahí a José Cosani conectado, que es coetáneo de Mariano y de Oscar, vive allá en Córdoba. No lo vi personalmente nunca en mi vida. José participa los sábados y digo, y no saben las ganas que tengo de verlo alguna vez en Córdoba o acá en Buenos Aires para darle un abrazo. Solamente porque él sabe de mi vida, pero de mi vida ahí, digo, íntima, a contarle, che, con mi mujer me está pasando esto, mi matrimonio hoy es difícil, o el poder decirle, me cuesta mucho decir que soy vulnerable, mostrarme vulnerable, y que él también me cuente alguna cosa de él, no solo a mí, sino a todos, y decir, bueno, nos estamos hablando de corazón, ya lo quiero, no lo conozco y lo quiero. Entendí eso también, cómo, digo, muchas veces nosotros complicamos las cosas cuando las queremos manejar nosotros, cuando nosotros queremos anteponer nuestra voluntad y que las cosas sean como nosotros, como cabeza dura, queremos que sean, y que es mucho más simple. Es mucho más simple, es abrir el corazón y entregarse a que Jesús tome el control de tu vida y te guíe. Me cuesta un montón todavía, pero la verdad es que nada, cada vez creo que voy dando un pasito más y cada vez me adentro más. Otra imagen, y con esto termino, que usé yo con estos amigos de los sábados es, yo digo, tuve el privilegio de conocerlo a Jesús desde que nací, pero siempre viví en la superficialidad, una relación muy superficial. Me reconozco y me siento hoy en un lago. Ustedes que allá en Córdoba tienen ríos muy lindos, digo, estoy como en la orilla del río, mojándome los pies, y me gusta, y quiero, digo, y lo veo a Jesús en el río, en el medio del río, diciendo, dale, Maxi, vení, tírate ahora. Confía en mí, vení, tírate. Y bueno, estoy tirándome por ahí, no sé si me tiro de cabeza, voy entrando cada vez más, ¿no? Y bueno, nada, eso es lo que tenía que contarles. No sé si les sirvió a alguien, espero que sí. Me encantó y creo que me hizo mejor a mí que a ustedes, así que les agradezco nuevamente la oportunidad que me dieron. No, gracias a vos, Maxi. Te aplaudimos todos por abrir tu corazón, como lo hiciste, con tanta valentía. Y Maxi, me gustó eso que dijiste de, de que Jesús te recibió así imperfecto, como estabas, que te amó imperfecto. Me gustaría que nos guíes en una oración para tener eso, para recibir, para que Jesús nos reciba con ese amor. ¿Cómo no? Me encantaría. Señor, Dios Todopoderoso, te confieso que soy pecador. Me arrepiento y te pido perdón. Te reconozco como mi único Señor Dios y Salvador de mi vida. Te abro las puertas de mi corazón para que entres a morar y permanecer en él. Te entrego mi vida.
la vida de mi familia, mi trabajo y mis negocios. Que se haga tu santa voluntad. Inscríbeme en el libro de la vida. Bendíceme, protégeme y dame prosperidad. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén, amén. Y bueno, cuando no estábamos en esta pandemia, acostumbrábamos a escribir nuestros imposibles. Todos tenemos imposibles. Maxi los tuvo con su hijo en su matrimonio. Y siempre hay imposibles. Maxi en un momento estaba en medio de la tormenta. Y él decía que fue criado como muy racional, un mundo del deber ser. Y así todo, algo lo llevó a Maxi a arrodillarse un día. Dice que la Biblia que tener fe como un granito de mostaza, ¿no? Y él y su esposa, pese a que todo racional, todo como debe ser, todo con formalidades, algo te llevó, Maxi, a tener una esperanza, a tener un poco de fe. Y te llevó a orar por tu hijo y así por la vida, y etc. Y todos tenemos imposibles. Hoy son imposibles. Hoy son tormentas que quizá después con la foto final vemos que pasó. Pero hoy esos imposibles, te pido, amigo fraterno que hoy nos acompañas, que pienses en eso, sea relaciones de familia, sea el trabajo, sean financieros, sea de salud, sea familiares como el hijo de Maxi, por salud. Hay millones de imposibles, tantos como personas debe haber. Cada uno tiene un particular imposible. Tráelo a tu mente, tráelo a tu corazón hoy. Y vamos a orar, a pedirle a este Dios todopoderoso, a este mismo Dios que obró en la vida de Maxi y que veo que hoy le abunda el amor, que quiere abrazar a otros. Eso es amor de Dios. No es el amor humano que uno lleva de nacimiento, ese es el amor de Dios que hace que uno ame a otras personas. Ese mismo Dios todopoderoso, te voy a pedir, Maxi, que nos guíes en una oración por estos imposibles, así como cuando te arrodillaste con tu esposa, pidiendo por tu hijo en tu tormenta, en medio de tu tormenta, hoy nos guíes en una oración a todos los fraternos que estamos aquí, unos 25, 24 fraternos que te hemos escuchado atentamente. ¿Cómo no? Señor Jesús, hoy venimos todos a los pies de tu cruz a depositar nuestras falencias, nuestros pedidos, nuestras necesidades más profundas, nuestra necesidad de sentirnos amados, de sabernos amados por vos. Te pedimos, por favor, Señor, que nos escuches, que tomes nuestros pedidos y que por tu mano misericordiosa logres tocar nuestros corazones y te dejemos entrar en nuestra vida para que la cambies definitivamente para mejor. Todo esto te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Nuevamente, gracias, Maximiliano. Es un gusto haberte conocido y siento que te conozco porque abriste tu corazón, como vos dijiste. Y eso hace que como que uno es más fácil conocernos, ¿no? Así que bueno, gracias. Muchas gracias. Gracias. A vos Gracias a por ustedes. a Gracias, vos por tu Emiliano. Muchas gracias. Bendiciones a Paula. Bendiciones a tu hijo Rafael. El Señor esté con ustedes y los
prospere, los bendiga y realmente puedan seguir este camino, que es un camino, no es de rosa, vos lo has dicho, No, no no, es de tal cual. rosa, pero hay un amigo que nos lleva. Y realmente lo has contado de una manera tan linda a la experiencia emocional, que no es fácil a veces contar las cosas internas. Y lo has hecho muy bien. Dios te ha bendecido por podernos contar. El Espíritu del Señor ha estado en esta reunión y damos gracia, gloria y honra a Él. Que ese mismo Espíritu pueda guiar a cada capítulo en la Argentina para que la gloria sea para Él y podamos tener esa frescura que vos estás teniendo, la podamos tener cada uno de nosotros y podamos así transmitir esa frescura que tuvo Demos en el año 1951 cuando inició esta fraternidad. Gracias de nuevo, muchas bendiciones a todos los que han estado, que Dios los ampare, los guarde de esta pandemia, los cuide y los prospere. Gracias. Gracias a ustedes de nuevo y bueno,